Iniciamos una nueva serie de reflexiones, esta vez basados en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. Terminamos recientemente una serie basada en el Evangelio de Marcos, los otros 12, ¿se acuerdan? Para quienes no son habituales de nuestros servicios, nosotros acostumbramos utilizar series de sermones en las predicaciones fundamentalmente basadas en libros completos, porque eso nos permite tener siempre contexto de aquello de lo que estamos hablando. Porque finalmente de lo que se trata es de captar el mensaje de un libro de la Biblia y aplicar lo que conocemos del Señor en ese libro a nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, ir párrafo a párrafo siempre permite tener contexto y eso es muy importante. Bueno, hoy iniciamos entonces con esta serie de reflexiones basadas en Miqueas. Como lo que va a pasar hoy, las series anteriores están disponibles en las redes sociales de nuestra iglesia, así es que si alguien quisiera retomar o revisar o se perdió alguna, es posible fácilmente encontrarla, están ordenadas por fecha, por temas, es posible encontrarla en nuestras redes sociales. Miqueas capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a introducirnos en el libro del profeta Miqueas y no subestimen el hecho de que vamos a leer solo un versículo, porque se van a dar cuenta que uno puede sacar mucha información, y esa es la intención de las introducciones, mucha información de un único versículo introductorio. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. El versículo 1 de Miqueas es una introducción editorial. Es decir, quien compuso este libro, más o menos en el siglo, la profecía es del siglo VIII antes de Cristo, quien compuso este libro, puso uno al lado de otro los oráculos, las profecías del profeta Miqueas, que pudo recopilar a lo largo del tiempo. Pero luego puso una introducción para que los lectores futuros entendiéramos qué es lo que vamos a encontrar en ese libro, en esa composición, en ese compilado de profecías. Para lograr su objetivo, entrega información precisa que para nosotros va a ser muy valiosa porque nos vamos a meter a leer un libro muy antiguo. Entonces, esta información que el compilador original, el editor original del libro puso ahí, en este versículo introductorio, va a ser muy relevante. Hay al menos 3, y podrían ser 4, cositas que uno puede extraer de acá como elementos introductorios. Primero que todo, el profeta mismo está geográficamente situado. Dice nuestro texto, esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset. Miqueas de Moreset. Es súper interesante. No es una palabra dicha al vacío, no es una palabra pronunciada en el aire, sino es una palabra que se dirige a un individuo concreto que tiene nombre, pero que además de tener nombre, tiene una localidad de origen, Moreset. Moreset era, en la época en que estos textos fueron escritos, una pequeña villa rural
que queda al suroeste de Jerusalén, entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. No es una gran ciudad, es un pueblo, y Miqueas es conocido como Miqueas de ese pueblo, Miqueas de Moreset. Es importante porque entonces si lo conocen con su nombre de origen, significa que al momento de escribirse el libro ya no vive en su pueblo de origen. Por eso los del otro pueblo donde ahora vive lo conocen como Miqueas, el que viene de Moreset. El mismo nombre Miqueas tiene un significado. Miqueas significa en hebreo ¿quién es como Yahvé? ¿Quién es como el Señor? Son nombres puestos para glorificar al Señor cuando estos sean pronunciados. No es un nombre extraño en la época, es un nombre común. Abundaban los nombres de las personas que buscaban adorar con ese nombre al Señor, los padres a través de los nombres de sus hijos. Entonces, Miqueas, cuyo nombre significa quién es como el Señor, hará un juego de palabras durante todo el libro, ustedes lo van a ver en los futuros sermones, porque frecuentemente Miqueas va a decirle al pueblo quién es como el Señor, y su propio nombre es ese, pero lo va a decir también como una forma de contrastar a los falsos dioses con el verdadero Dios. Vamos a notar ahí cómo Miqueas en su profecía juega con estos sentidos también permanentemente. Se habrá trasladado de su pequeño pueblo probablemente a Jerusalén, y en Jerusalén recibe la palabra del Señor o comienza a entregar esta profecía. Así que este profeta está geográficamente situado, no vive en Santiago de Chile. Ya esto es decepcionante. Nos gustaría, ¿no?, tener un chileno en la Biblia, pero no hay. No en todas partes hay un chileno, ¿se dan cuenta? Significa que estamos leyendo a una persona que vive en otro lado, para empezar. Y uno ya empieza a imaginar su cultura, su idioma, su forma de entender la sociedad. Estamos leyendo algo extraño para nosotros. No nos engañemos. Que tengamos la Biblia en castellano no significa que estas personas hablen castellano. No significa que estemos leyendo a alguien muy cercano. Hay que hacer un viaje. Hay que hacer el esfuerzo. Bueno, lo primero es que el profeta está geográficamente situado. Lo segundo es que el profeta está temporalmente situado también. El mismo versículo, por supuesto, dice que la profecía del Señor que vino, o la palabra del Señor que vino a Miqueas, el de Moreset, no el santiaguino, el de Moreset, le vino durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. Es decir, la palabra de Dios para él le llegó en un tiempo determinado. Esto es más o menos el siglo VIII antes de Cristo. No estamos completamente seguros de la fecha en que se escribió, pero la palabra le vino en la época de 3 reyes. Son aproximadamente un periodo como de 50 años. Durante ese periodo, Miqueas estuvo activo, recibiendo palabra del Señor y comunicándola. No antes y no después. No en todos los tiempos. No es una palabra desencarnada. Está determinada, situada en un periodo de tiempo que es muy distinto al nuestro, además. No solo está geográficamente distante, sino que también está temporalmente distante. A una persona de una cultura diferente, con un clima diferente, y más encima, a una persona de otra época distinta a la nuestra, es a quien vamos a leer. Pero en tercer lugar, además de que está geográficamente situado, temporalmente situado,
también el contenido de la profecía está delimitado. No habla a cualquier persona en cualquier lugar, no habla en un tiempo indeterminado y no habla cualquier cosa. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 1, que esta palabra le vino en los tiempos de Jotán, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá, pero se trata de la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén, no de Chile. ¿Qué vamos a hacer leyendo una profecía que no era para nosotros? Más encima. El reino o el pueblo de Israel, el país de Israel de la época, por razones de todo tipo, se había dividido en dos grandes reinos. Uno llamado el Reino del Norte, que se conocía como Israel, que tenía como capital Samaria, y otro el Reino del Sur, que tenía como capital Jerusalén y era llamado Judá, el Reino de Judá. Así es que Miqueas, que es de Moreset, que profetizó durante la época de Jotán, Acaz y Ezequías, profetizó en el reino de Judá, en el sur, pero acerca de el reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, donde él vivía, capital Jerusalén. Más encima, no vivía en el reino del norte y le hablaba a los del norte. Es como si acá quisiéramos meternos en la política de los países vecinos. A veces lo hacemos, para ser sincero. Bueno, no hay que hacerlo tanto. O al revés. Que diga Samaria y que diga Jerusalén, que son capitales políticas, y que describa su tiempo de profecía en términos del nombre de los reyes, algo dice sobre aquello de lo que va a tratar Miqueas. Han oído que los evangélicos no se meten en política. Han oído que el cristianismo no se mete en política. Todo eso es falso. Tal vez algunos evangélicos podamos tener un poco más de control en no meternos en la chimuchina de la política, ¿no? O la política contingente. Pero lo político, cómo se rigen nuestros países, cómo somos como sociedad, qué tan cuidados o descuidados están los más frágiles de nuestros vecinos, de nuestros países, claramente es una preocupación del pueblo de Dios. Y lo es también de la profecía bíblica. Una profecía que incluso cuando es descrita en términos de los reyes que gobernaron durante ese periodo y es descrita como una profecía dirigida a estas capitales, asiento del gobierno de estos pueblos. Miqueas lo vamos a abrir domingo a domingo, como ustedes se van a dar cuenta, y los más antiguos han visto antes, y va a ser como leer el diario de cada día. Vamos a encontrar en Miqueas palabras del Señor que parece que estuvieran dirigidas a nosotros, pero no lo están, porque están dirigidas primero a Samaria, a Jerusalén, en la época de esos tres reyes, siglo VIII, y una palabra mediada por un individuo que tiene origen en Moreset. Dios tuvo algo para decir en los tiempos del profeta Miqueas a un pueblo que tiene una forma de manejar su economía, que tiene una forma de manejar su educación, que tiene una manera de construir las relaciones interpersonales, que tiene una manera de relacionarse con los pueblos vecinos, que tiene una forma de relacionarse incluso con el medio ambiente. Dios tuvo algo para decir a ese pueblo, en ese momento en particular. Nosotros nos vamos a meter a leer un libro que no era para nosotros, porque estamos convencidos de que Dios tiene algo para decir también respecto de eso a nuestros pueblos. Entonces el proceso no es tan fácil, pero hay que hacerlo. Lo que vamos a descubrir en la Biblia
Son frases dirigidas a esos pueblos, pero en cada una de esas profecías, en cada uno de esos contextos, en cada una de esos oráculos, como se llaman los discursos de los profetas, vamos a conocer en qué vereda está parado Dios. ¿En qué vereda está parado Dios respecto a la injusticia? Orábamos recién sobre la corrupción. ¿En qué vereda está parado Dios respecto de la corrupción? Dios no está parado en la vereda de la derecha o de la izquierda como las sociedades modernas dividen la política. Eso es de hoy, de ayer en la mañana, como decimos, ¿no? Pero Dios está parado en una vereda respecto de lo corrupto, respecto de la injusticia, respecto del bien para el ser humano, respecto de la vida, respecto de la sociedad, respecto de la educación, de la cultura. Vamos a conocer de un Dios que tomó una postura en cierto momento de la historia, porque luego nosotros no queremos pararnos en la vereda contraria. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque el Dios que se reveló en la historia, su acción en la historia, su carácter en la historia, se nos transmite en este libro, en esta memoria de su revelación, de tal forma que nosotros no podemos decir que desconocemos a Dios. Nadie necesita o necesitará, espero yo al terminar Miqueas, levantar los ojos a las nubes y preguntarse: ¿qué querrá Dios sobre la justicia? Revélame con un ángel sobre la justicia. ¿Debo ser justo o debo ser injusto? Si no baja un ángel, no hago nada. Al terminar el libro, seguramente vamos a saber en qué vereda está Dios. Y decisión nuestra será pararnos en la suya o en la contraria. Nadie necesitaría mirar al cielo y decir: revélame por favor, Señor, si debo ser íntegro o debo ser corrupto. Seguramente al conocer al Dios de la Biblia, sabremos de su carácter respecto de este tema y tomaremos las decisiones adecuadas sobre ser corruptos o ser íntegros. Vamos a leer entonces lo que Dios a través de Miqueas le dijo a otras personas en otra época y en otro lugar, porque creemos que en esas palabras Dios se ha dejado percibir en la historia. Pero no vamos a hacer nada tan novedoso, fíjense. Esto ya lo han hecho otros, no seremos los únicos y claramente no seremos los primeros. Miren una cosita todavía en el versículo 1. Miren el versículo 1 con detención. Esta es, ¿ustedes lo están viendo igual? Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset. Miren ustedes cómo está escrito eso. El que está escribiendo claramente no es Miqueas, es un tercero. Alguien está escribiendo que Dios dirigió una palabra a Miqueas. Pero parece que el que está escribiendo tampoco vive en la época de Miqueas. Miren que tiene conocimiento de todo el periodo durante el cual estuvo activo Miqueas. Parece que el que está escribiendo mira su pasado y dice: estas son las palabras del profeta durante todo ese tiempo de Jotán, Acaz y Ezequías. El escritor, el redactor final de la profecía de Miqueas, hizo lo mismo que nosotros. Él está inspirado, nosotros no, pero hizo lo mismo que nosotros. Captó que en la profecía de Miqueas Dios dejaba entrever su carácter, que fue útil durante la profecía misma de Miqueas, pero sigue siendo útil o seguía siendo útil en la época en que él redacta el escrito. Varios miles de años más tarde,
nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer a Miqueas, porque en lo que Dios le dijo a ese pueblo hay muchas cosas que reflejan el carácter de Dios también para nuestros pueblos. En todo esto, y con esto ya voy a terminar, si hay una cosa, y yo encuentro que esto es muy interesante, espero que ustedes también lo hayan encontrado así, pero si hay una cosa interesante, más que todo lo otro, es que ustedes pueden notar que todo lo que determina o sitúa la profecía de Miqueas cambió. El profeta está muerto, el pueblo de donde venía ya no es el mismo, las ciudades a las que dirige la profecía ya no forman parte de los mismos gobiernos de esos reyes que también murieron. Ni siquiera somos nosotros Samaria y Jerusalén. Y sin embargo, el que entrega la palabra, el Señor, sigue siendo el mismo. Fíjense que ese elemento permanente está ahí. Por eso es súper importante que detectemos el carácter de Dios en esta profecía, porque ese Dios que abrazó una causa, se enojó con otra, que se puso en una vereda y rechazó otra en el siglo VIII antes de Cristo, hoy seguramente se mantendrá fiel a su propio carácter, a su propia palabra. Nuestros tiempos, nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra política, la investigación, la vida familiar que somos, la manera en que nos conducimos, la manera en que hacemos empresa, la manera en que nos vinculamos con el medio ambiente, la manera en que pensamos la sociedad, requiere que conozcamos en qué vereda está Dios. No sea que dentro de los templos cerremos los ojos y cantemos a un Dios que luego cuando salgamos de acá esté en la vereda contraria a la que nosotros estamos parados. De eso se va a tratar nuestra serie de reflexiones basadas en Miqueas. El Señor, que estuvo presente en los tiempos de Miqueas, también está presente hoy y con su gracia de Él escucharemos lo que tiene para decir sobre nuestros tiempos también. Que el Señor nos bendiga. Tengan la bondad de ponerse de pie, por favor, y vamos a orar a Dios y vamos a terminar cantando al Señor. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de abrir una Biblia con tanta libertad. Tantos han muerto por conservar una Biblia en otros lugares. Tantos dieron sus vidas para preservar esta antigua memoria de tu revelación en la historia. Habríamos tenido que depender de nuestras propias elucubraciones, de las presunciones de nuestro propio corazón, de lo que imaginamos o pensamos que tú nos comunicas, si no fuera por este testimonio de tu revelación en la historia. No queremos cerrar el camino hoy. Hoy necesitamos, Señor, que también como pueblo tuyo nos comuniques con claridad en qué camino estamos, cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Necesitamos, Señor, ajustar nuestras vidas también en lo que respecta a nuestra participación en la sociedad, en la vida en general, en nuestra vida familiar, en la manera en que somos como individuos, en la manera en que somos ciudadanos o ciudadanas. Necesitamos ajustarnos. Si alguno de nosotros, Señor, tuviera participación y la posibilidad de incidir en la política, en la economía, en la ciencia, también necesita saber, Señor, cuáles son los caminos correctos ahí. Por eso queremos oírte hablar de nuevo
a través de este antiguo texto, con la gracia actual de tu Espíritu Santo, sobre nuestras vidas en el presente. Modifícanos con el poder de tu Espíritu y ayúdanos a hacer bendición en nuestra sociedad, a los que vivimos acá en Santiago de Chile, Señor, en nuestra ciudad y en nuestro país, pero a quienes viven en otros lugares, en sus ciudades, en sus países, incidir de tal forma, Señor, que a muchos que vagan perdidos, sin saber los caminos que tú quieres bendecir, les llegue esta noticia de que estás presente para seguir encaminándonos bien. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.